Bienvenidos a Economía en Breve 386 del 20 de octubre del 2024. Comienzo recordándoles que este próximo miércoles 30 de octubre tendremos nuestro webinar trimestral de perspectivas en el que abordaremos el cambio de gobierno, las posibles implicaciones de lo que se ve en el nuevo sexenio y lo que viene para la economía en los próximos años. Los suscriptores de Economía en Breve en la modalidad generosa tienen su lugar apartado sin costo adicional, así que por favor manden un correo para confirmar su asistencia. Los suscriptores en otras modalidades tienen descuentos especiales, como ya deben saber por el correo que mandamos hace unos días. Si todavía no eres suscriptor del programa, esta es una excelente oportunidad para que te suscribas y tengas tu lugar sin costo adicional o con descuentos importantes. Estamos en un entorno económico, financiero y político que ha sufrido cambios profundos, por lo que es necesario estar bien informado y preparado para enfrentar lo que viene. Comenzamos el programa de esta semana con lo ocurrido en el entorno político del país, que me parece francamente muy grave y lamentable. Primero, la presidente Claudia Sheinbaum se reunió con empresarios en Palacio Nacional, a los que trató de convencer de que hay un entorno seguro para las inversiones en el país y que la reforma al Poder Judicial es para fortalecer el Estado de Derecho. Acto seguido, una juez federal concede la suspensión definitiva y ordena a la presidenta Sheinbaum eliminar la reforma al Poder Judicial del Diario Oficial de la Federación, apercibiéndola que de no hacerlo presentará la denuncia ante el Ministerio Público, ya que estaría cometiendo un delito. La respuesta oficial de Sheinbaum es desacatar la orden de la juez, arguyendo que la juez no tiene fundamento legal, pero ignorando los procedimientos que existen para ello y actuando también en exceso de sus facultades constitucionales y de hecho cometiendo un delito a plena luz del día. Miren, todos los actos de gobierno, cuando son formales, empiezan con algún tipo de formulita diciendo que con fundamento en los artículos A, B, C y D de las leyes X, Y, Z se procede a tal cosa. Y pues no es el caso de lo que está haciendo la presidente. Las acciones de Sheinbaum rompen por completo el Estado de Derecho en el país y generan una crisis constitucional con la principal encargada de defender la Constitución y las leyes rompiendo el orden. En cualquier país civilizado y democrático, pues nadie puede estar por encima de la ley, pero en México estamos viendo que la ley se pisotea y se rompe desde el poder. Estas acciones podrían tener graves repercusiones para el entorno político en las próximas semanas, ya que tendrán que resolverse de alguna forma, y si la presidenta insiste en desconocer la ley, tenemos un problema mayúsculo en puerta, un problema para el cual la caída en la inversión y en la actividad productiva será la menor de las preocupaciones. Muy lamentable, y justo ahora que tenía algo positivo que señalar de las acciones de este nuevo gobierno, ya que Sheinbaum reconoció que a México le conviene más la cercanía con sus socios comerciales en el TEMEC que con los llamados BRICS. En fin, una ironía. Y miren, me llama la atención también que en los medios no se hayan observado reacciones más claras y contundentes señalando la gravedad de lo que ocurre, lo que puede explicarse por las presiones que desde el poder se están ejerciendo sobre los medios tradicionales que han corrido ya de sus espacios a muchos de los periodistas y analistas más críticos. En fin, muy lamentable. Y por cierto, pues dicen que los gobiernos nunca se toman selfies porque no quieren quedar expuestos. En fin. Bueno, pasando a los datos de México, el INEGI publicó las cifras del indicador oportuno del consumo privado, que, cabe recordar, es una de las estadísticas experimentales de Nowcasting, con el que buscan adelantar un poco el dato duro del consumo en este caso. Para agosto se anticipa un crecimiento ligero de 0.2% en el escenario central, como ven en este cuadro, mientras que para septiembre se avisora una caída de 0.1%. En el cuadro pueden verse también que hay un rango muy amplio entre el escenario inferior y el escenario superior, lo que quiere decir que hay una incertidumbre elevada para el indicador. En esta gráfica les presento el desempeño observado en el consumo privado y lo que ocurriría de validarse las cifras del indicador oportuno en las dos bolitas verdes al final. Como pueden ver, el consumo privado, que es el principal motor del mercado interno, estaría básicamente estancado y sin poder superar el pico alcanzado en marzo pasado y también sin proveer impulso para la economía.
Por otro lado, en México se publicaron también las cifras de confianza del consumidor, que no es uno de los indicadores más trascendentales y usualmente no lo comento, pero dado que tenemos pocos datos esta semana, vamos a aprovechar para ver su evolución reciente. El índice de confianza del consumidor es un indicador de los llamados de difusión que trata de ubicar en un espacio numérico las respuestas cualitativas que dan los consumidores a una encuesta. La encuesta tiene varias preguntas como la que ven aquí, pero el indicador se construye con 5 preguntas principales. En este caso pueden ver la pregunta sobre la situación del país hoy comparada con la que había hace 12 meses y con 6 posibles respuestas. Si la respuesta es mucho mejor, se le dan 100 puntos a este cuestionario. Si es mejor a secas, se le dan 75. Si es igual, se le dan 50 puntos. Si es peor, se le dan 25. Y si es mucho peor, se le dan 0 puntos. Si la respuesta es no sé, pues se excluye el cuestionario. Como pueden ver, el nivel más relevante es el de los 50 puntos, que marca la diferencia entre mejoría y deterioro. En esta primera gráfica podemos ver el índice general de confianza del consumidor, que se construye promediando las 5 preguntas que veremos más adelante y se supone que representa la confianza de los consumidores. En este caso, podemos observar que luego de un aumento más o menos continuo desde mediados del 2022 hasta finales del 2023, la confianza del consumidor se ha estancado en el último año. Algo muy interesante a notar es que este índice se ubica por debajo de los 50 puntos en todo el rango de tiempo que vemos aquí, lo que en estricto sentido quiere decir que los consumidores son más bien pesimistas por naturaleza y observan y esperan pues un deterioro. Una siguiente pregunta es sobre la situación del país respecto a un año atrás. Como vemos en esta gráfica, también se ubica todo el tiempo por debajo de los 50 puntos, lo que debería leerse como un deterioro continuo en esa percepción. Hoy hay toda una discusión respecto a la interpretación de estas cifras, sobre todo para tratar de hacer algún tipo de comparaciones, implicaciones o correlaciones con el aumento o la reducción en el consumo privado total. Pero en estricto sentido, pues la interpretación es la que les estoy comentando aquí. Para esta siguiente pregunta respecto a la situación esperada para el país en el siguiente año, el indicador sí lo vemos fluctuando por arriba y por abajo de los 50 puntos y en los meses recientes se ubica por arriba de los 50 puntos, lo que quiere decir que los entrevistados anticipan una mejoría en la situación económica del país. Cuando se le pregunta a las personas por la situación de su hogar, con la que tenían 12 meses atrás, aquí se observan niveles también por arriba de los 50 puntos que indican mejoría y como pueden ver en la gráfica, esta mejoría con niveles por arriba de los 50 puntos se observa desde mediados del 2023 a la fecha, cuando comenzó, por cierto, a fluir la mayor parte del gasto electoral del gobierno, lo que me parece no es una coincidencia. Hacia adelante, los consumidores esperan una mejoría importante en la situación de su hogar, como pueden ver aquí. La última pregunta del indicador es un poco diferente y tal vez por eso presenta resultados curiosos. Como vemos en la gráfica, el nivel de este componente está muy por debajo de los 50 puntos, lo que quiere decir que las personas han percibido un deterioro continuo en sus posibilidades para comprar bienes importantes como electrodomésticos. Regresando a la gráfica del indicador total, lo que nos dicen estos datos es que los hogares están usualmente pesimistas. Su percepción venía mejorando, pero se ha estancado en los últimos meses. Pasando a los datos relevantes de Estados Unidos de la semana, la producción industrial presentó una contracción de 0.3% en el mes de septiembre, que fue una caída más pronunciada a la que se esperaba, de 0.1%, y como vemos en la gráfica, este sector se mantiene básicamente estancado por ya casi 3 años. A su interior, las manufacturas también cayeron de forma importante, en este caso 0.4%, cuando se esperaba una baja marginal de 0.1% y también mostrando una tendencia lateral de estancamiento del 2022 a la fecha, como pueden ver aquí. La utilización de la capacidad instalada bajó ligeramente a 77.5% y quedó por debajo del nivel esperado de 77.8% y como ven en la gráfica presenta una clara tendencia descendente desde mediados del 2022 a la fecha. De esta forma, la industria estadounidense presenta un panorama gris en el mejor de los casos, lo que usualmente sería señal de debilidad en el resto de la economía,
Pero esto curiosamente no ha sido así. Las ventas minoristas en Estados Unidos presentaron resultados que contrastan con los de la producción industrial. El total de las ventas minoristas creció con fuerza, 0.4% en el mes de septiembre, superando la expectativa de 0.3% que tenía el promedio del mercado, manteniéndose en una tendencia ascendente que pueden ver aquí en la gráfica. Excluyendo automóviles, las ventas crecieron 0.5%, superando por mucho el 0.1% que preveían los analistas del mercado, manteniendo una tendencia ascendente bastante continua, como pueden ver aquí. En el entorno global están pasando muchas cosas, especialmente en el entorno geopolítico, desde los acontecimientos en la guerra en Medio Oriente, donde se espera todavía la respuesta de Israel a los ataques de Irán, hasta la terrible crisis en Cuba, que se quedaron sin energía en un par de apagones masivos, y desde luego pasando por la guerra en Ucrania, en donde se mencionan tropas de Corea del Norte a punto de ser desplegadas por Rusia en Ucrania. El mundo está muy revuelto. En temas económicos, el Banco Central Europeo recortó sus tasas de interés en 25 puntos base, tal como se anticipaba, gracias al buen desempeño que hasta el momento ha registrado la inflación y a las malas señales o señales de debilidad que registra la economía europea. Advirtieron, como es usual, que el banco mantendrá las tasas de política monetaria en una posición suficientemente restrictiva por el tiempo que sea necesario para controlar la inflación. Todo en línea con las expectativas del mercado. Y pasando a otro tema importante, esta nota de Bloomberg del domingo me llamó la atención, ya que esta semana comenzarán las reuniones del Fondo Monetario Internacional en Washington, y uno de los asuntos que tiene muy preocupados a los economistas del fondo es el crecimiento de la deuda en el mundo, especialmente en los países desarrollados. En esta gráfica de Bloomberg, también de ese mismo artículo, pueden ver las trayectorias esperadas para la deuda del mundo del grupo de los 7 y de Estados Unidos, con una expansión notable para los próximos años. Muchos han comentado que esto es una situación insostenible, pero parece haber una negación de la realidad en las decisiones de corto plazo de los gobiernos, que siempre enfrentan crisis y problemas severos que se resuelven con gasto público. Vale la pena entender lo que representa la deuda pública y la dinámica que genera, especialmente lo que ocurre en la realidad más allá de las cifras monetarias. Lo primero a tener claro es que cuando un gobierno emite deuda, principalmente a través de bonos, requiere de inversionistas que tienen ahorro acumulado, que compran estos bonos y transfieren entonces sus recursos al gobierno en cuestión. Tanto el dinero como los bonos son documentos que conceden el derecho a exigir y controlar cierta cantidad de bienes y servicios que se producen, y estos bienes y servicios son la contraparte que tienen las deudas y el dinero. Digamos que son instrumentos para llevar las cuentas de quién le debe a quién en el mundo. Los inversionistas que otorgan sus recursos a cambio de estos instrumentos de deuda esperan tener un retorno de más recursos en el futuro, y los gobiernos que emiten deuda se están comprometiendo a entregar los recursos obtenidos en el presente más el retorno prometido en el futuro. Para poder pagar estos compromisos, los gobiernos confían en que el futuro será bueno y obtendrán más recursos de las personas y empresas que integran su economía, lo que requiere que el valor de los bienes y servicios que se producen aumente a un ritmo adecuado. Los problemas surgen cuando el ritmo al que crece la deuda y su costo es superior al ritmo al que el gobierno puede obtener ingresos, y es también en función del ritmo al que crece la producción, y llega un punto en el que no puede honrar sus compromisos porque se queda sin su capacidad de pago, y entonces viene una crisis en la que los actores involucrados tratan de recuperar la mayor cantidad de recursos posible, pero alguien va a salir perdiendo. Cuando se presenta una crisis así, la economía del país tiene que ajustarse de forma abrupta, lo que suele venir acompañado de recesión económica, inflación, altas tasas de interés y todo tipo de problemas sociales y de gobernabilidad. En México tenemos amargas experiencias de estas crisis en el pasado no tan lejano. Desde luego, cada país es diferente y cada gobierno tiene una capacidad de endeudamiento diferente, pero hay un límite máximo al endeudamiento que un gobierno puede pagar. Lo que está advirtiendo el Fondo Monetario es que no se puede mantener este ritmo de crecimiento de la deuda de los países, y como comentaron en su World Economic Outlook del trimestre pasado, algo tiene que ceder. En fin, es un tema que habrá que seguir de cerca.
Los mercados accionarios tuvieron una otra buena semana con ganancias casi generalizadas en los 10 índices que seguimos, cuyo promedio simple avanzó 0.7% como pueden ver en nuestra lámina acostumbrada. Nuestra bolsa de valores también repuntó, ganando 1.2% en la semana para terminar en las 53.027 unidades. Cabe notar, regresando a la lámina anterior, que en el acumulado del año, la Bolsa de México presenta una caída importante de 7.6% que contrasta con las fuertes ganancias de doble dígito en varios de estos mercados, lo que desde luego se explica por el deterioro en las perspectivas producido a raíz del resultado electoral en nuestro país. Por cierto, ¿saben por qué es bueno invertir en acciones? Porque siempre puedes aprender algo valioso, como por ejemplo lo que no deberías haber hecho. En fin, el tipo de cambio, por su parte, retomó su tendencia ascendente y se depreció 3.1% en la semana para terminar en 19.88 pesos por dólar el pasado viernes. Aunque el tipo de cambio responde principalmente a factores externos, me parece que en las últimas semanas, desde las elecciones, la depreciación observada obedece a la mayor incertidumbre que ha generado, como ya decía, el resultado electoral y algunas decisiones del nuevo gobierno. Vamos a ver cómo se comporta en la siguiente semana el tipo de cambio después de lo que pasa con esta crisis constitucional que vive el país. Para la semana que inicia tendremos en México ahora sí algo de información. El lunes comenzamos con el indicador oportuno de la actividad económica de septiembre. Estos son los datos experimentales que tratan de anticipar el IGAE, que sale el martes, el indicador global de la actividad económica, con las cifras de agosto. Tenemos también el martes las cifras, resultados de la encuesta Citibanamex de expectativas, el miércoles las ventas comerciales y el jueves los resultados de inflación de la primera quincena de octubre, que serán muy relevantes para ver si Banco de México sigue animado a seguir recortando las tasas de interés. En Estados Unidos hay poca información, tendremos el Beige Book de la Reserva Federal, que en esta ocasión será relevante, es un reporte donde comentan lo que está pasando en la economía, pero dado que la inflación, el último dato no fue muy bueno, habrá que ver cómo están viendo las cosas. Y el viernes tendremos las órdenes de bienes duraderos. Para Misión Prosperidad tenemos algo muy interesante. Esta semana se anunció a los ganadores del Premio Nobel de Economía, que fueron Daron Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson, por sus estudios sobre cómo las instituciones se crean y afectan la prosperidad de los países. En el programa les he compartido algunos de los comentarios de este libro, ¿Por qué fallan las naciones?, que es escrito por Acemoglu y Robinson, ya que tiene muchos elementos que me parece ayudan a entender las diferencias entre las naciones ricas y las pobres, aunque veo que el tema de la prosperidad tal cual sigue siendo algo bastante elusivo. De hecho, poco tiempo pasó entre que se anunció el resultado del premio y varios detractores o comentaristas salieron a advertir que el análisis de los autores es sesgado y que no es concluyente. Como quiera que sea, este libro y las reflexiones que en él presentan me parecen de gran valor para entender mejor el mundo actual, y si no lo han leído, vale la pena, se los recomiendo. Lo interesante es que con este premio se pondrá el foco de atención sobre el tema de la prosperidad, que es justo el tema que me apasiona y sobre el que les estaré compartiendo algunas reflexiones en un futuro cercano. Por lo pronto, les comparto aquí algunas de las reflexiones que vienen en este libro y que vale la pena rebotar. El libro comienza preguntando ¿por qué hay tanta diferencia entre el ingreso promedio de los hogares en Nogales, Arizona, que es de $30,000 al año, y el ingreso promedio de los hogares de Nogales, Sonora, que está justo al otro lado, que es una tercera parte del ingreso, explicando que el clima, la geografía, las enfermedades e incluso las personas pues son básicamente las mismas, lo que sirve para comenzar su argumentación de que son las diferentes instituciones que se tienen a los dos lados de la frontera las que explican la diferencia en el ingreso. Más adelante, compara la forma en que Carlos Slim y Bill Gates se convirtieron en los hombres más ricos del mundo en algún momento, señalando que mientras que Bill Gates hizo su fortuna con la innovación de su compañía Microsoft, Carlos Slim no hizo su fortuna innovando, sino adquiriendo la concesión pública de parte del gobierno de Teléfonos de México en la privatización que se hizo de la empresa en 1990. Luego, comentan de forma lapidaria, diría, que los países pobres son pobres porque los que tienen el poder toman decisiones que crean pobreza. Ellos se equivocan, los que toman decisiones, no por error o por ignorancia, sino a propósito.
La conclusión central del libro y del trabajo de los galardonados es que son las instituciones las responsables principales del éxito o el fracaso de las naciones. Ya estaremos platicando más adelante de las instituciones que contribuyen al éxito de los países, pero por lo pronto este libro nos sirve para reflexionar sobre lo que lamentablemente está ocurriendo en México, en donde se están dinamitando las instituciones, lo que de acuerdo con las lecciones del libro, pues nos está llevando hacia la pobreza y nuevamente hacia el fracaso. Ojalá que esta nueva ocasión nos sirva ahora sí como país para aprender del fracaso, aunque francamente a estas alturas ya deberíamos habernos doctorado para saber, como decimos en México, de qué lado masca la iguana. Y con esto terminamos este programa 386 de Economía en Breve. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.